Hola, en este video vamos a hacer la clase del día 29 de abril, ya que no muchos se pudieron conectar de manera online. Entonces la vamos a hacer en video, ¿ya? Para que puedan, para que no se pierda la materia más que nada. En esta clase nosotros vamos a ver JavaScript del lado del servidor, ¿ya? Que va a ser la forma en la que nosotros vamos a desarrollar nuestras aplicaciones web, móviles y de escritorio. En este caso, aplicaciones móviles. Para comenzar vamos a descargar Node.js, ¿ya? Node.js es un intérprete de JavaScript, intérprete de código, el cual nos permite utilizar JavaScript a modo de servidor, ¿ya? Como backend. Esto nos permite, nuevamente, como dije anteriormente, crear aplicaciones móviles, aplicaciones web tipo servidor y aplicaciones de escritorio, ¿ya? Para descargarlo nos vamos a su página y vamos acá a download. Acá pueden descargar la versión que quieran, ¿ya? Yo siempre recomiendo descargar la última, la actual, como dice acá. Pero acá pueden seleccionar la que ustedes quieran, ¿ya? La estándar sería esta de acá, las LTS. Pero, nuevamente, personalmente prefiero tener las últimas versiones siempre, ¿ya? Descargamos el Node.js. Lo ejecutamos el instalador. Vamos a abrir esta ventanita de acá. Damos next. Aceptamos la licencia. Next. Next nuevamente. Acá lo ideal es que no modifiquen nada, ¿ya? Porque esto es lo que se va a instalar junto con Node.js, ¿ya? Ya la next. Y acá, en este cosito de acá, ustedes le pinchan, ¿ya? Porque esto va a instalar todas las independencias, por así decirlo, o las herramientas que va a utilizar Node.js, ¿ya? Así que colóquenlo ahí. Esto va, como dice acá, va a mostrar un PowerShell después de la instalación, ¿ya? Para que no se asusten. Se está instalando acá. Y una vez instalado, colocan Finish. Y acá se les va a abrir la ventanita, ¿ya? Como ven acá. En mi caso, bueno, se me va a instalar todo. Ustedes dan continuar, continuar. En mi caso no se me va a instalar nada probablemente, o me va a tirar errores porque yo ya tenía anteriormente instalado Node.js con todas las herramientas, ¿ya? Como dice acá, was found, bla bla bla. Entonces me va a reinstalar todo básicamente. Y eso sería por lo menos la parte de la instalación de Node.js, ¿ya? Voy a esperar acá que termine de instalar las dependencias o las herramientas necesarias. Y vamos a revisar el comando que nos permite saber si es que se instaló o no, ¿ya? Y una vez instalado se les va a cerrar la ventanita, ¿ya? No va a hacer ningún sonidito ni va a abrir otra. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es abrir un cmd, ¿ya? Y para comprobar que se instaló de manera correcta vamos a escribir node node-b. Y esto nos daría la versión del Node.js, ¿ya? Esto básicamente nos diría que está instalado en esta versión, ¿ya? Y esto sería la sección, por así decirlo, de Node.js, de cómo instalarlo y todo eso, ¿ya? La próxima sección va a estar dedicada a las variables, ¿ya? La variable en JavaScript, que básicamente sería lo mismo que todos los otros lenguajes, ¿ya? Antes de empezar a explicar las variables en JavaScript, lo que más hace es abrir Visual Studio Code. En archivo vamos a abrir una carpeta nueva, abrir carpeta, y elegimos la cual nosotros queramos utilizar para generar un proyecto de Node.js, ¿ya? En mi caso voy a elegir esta de acá, la Node.js, de seleccionar, y ahora los tres puntitos, o a terminal, dependiendo de cómo les sale a ustedes. Ahora una terminal y generan un proyecto con npm init -y. Si es que les sale esto luego de la instalación de Node.js, es normal, ¿ya? Esto pasa porque en este caso PowerShell no actualiza las variables de entorno, ¿ya? O no se actualizan de manera inmediata. Entonces, para solucionar ese error, ustedes dan acá a perfil de inicio y eligen cualquiera de acá, por ejemplo Git Bash, ¿ya?
Y ahí colocan npm init nuevamente y se les crea el proyecto de Node.js, que básicamente les generaría este archivo. Bueno, este archivo contiene la información de tu proyecto: el nombre, la versión, el script inicial, otros scripts, el autor, la licencia, descripción, etc. ¿Ya? Este archivo también contiene las dependencias de tu proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, si ahora yo instalo un paquete, npm install express. Express es un paquete para crear servidores, ¿ya? Servidores backend. Cuando se instale el express va a aparecer acá, ¿ya? Como dependencia. ¿Okay? Y también va a generar este otro de package.log, que básicamente es la copia de este, pero un poco más, bueno, con los node modules, ¿ya? Que los node modules, perdón, también se generan una vez realice la primera instalación de un paquete. ¿Okay? Bueno, para comenzar vamos a crear un archivo JavaScript. Le voy a poner main.js y acá en este archivo nosotros vamos a poder ejecutar nuestro código JavaScript. ¿Ya? Como dije en el inicio del video, vamos a empezar con las variables. Probablemente ustedes ya sepan que es una variable, por lo cual me voy a saltar todo lo teórico con relación al concepto. ¿Ya? En JavaScript existen tres tipos de variables, ¿ok? La variable tipo let, la variable tipo const y la variable tipo var. ¿Ya? Cada una se utiliza en un contexto propio, por así decirlo. También tiene una funcionalidad propia, ¿ya? Algo que les caracteriza. En este caso, la variable let le caracterizan tres cosas. Que es una variable local, que por ejemplo, si nosotros creamos una variable en una función, hola, y dentro de la función creamos una variable llamada nombre, por ejemplo, nosotros no podemos acceder a ella fuera de este bloque de código. ¿Okay? Otra característica de las variables tipo let es que son mutables. ¿A qué me refiero con que son mutables? Es que se pueden modificar, ¿ya? Voy a comentar esto para que no me tire el error. Pero sí, como estaba diciendo, se pueden modificar. Por ejemplo, voy a colocar edad es igual a 22 y después lo que voy a hacer va a ser reasignarla. Y voy a hacer que tenga 23, por ejemplo. Y ahora si yo ejecuto este código, voy a colocar console.log para que se vean los cambios. Si yo ejecuto este código, me va a aparecer 22 y 23, ¿ya? O sea, la variable se modificó. ¿Ok? Y la última característica de las variables let es que nosotros podemos inicializarlas sin un valor, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos crear la variable de edad de esta manera. Y si colocamos un console.log edad, o sea, la variable, nos va a tirar undefined, ¿ya? Que esto significa que el valor no existe, porque no tiene un espacio en memoria asignado, ¿ya? Dejando de lado la variable let, lo voy a dejar acá comentada para que no... Siguen las variables const, ¿ya? Que al igual que las variables let, estas variables son locales, ¿ya? No se pueden acceder fuera del bloque de código en el cual se inicializó, ¿ya? Y a diferencia de las let, esta no es mutable, ¿ya? Por ejemplo, si yo creo una variable tipo edad, o sea, una variable edad nuevamente, y le coloco 22 y ahora la reasigno medida de 23, con solo ejecutar el script me va a tirar un error, como ven acá. Lo voy a agrandar, que básicamente nos dice que no se puede asignar una variable constante, no se puede reasignar, perdón, ¿ya? Estas variables constantes por lo general se utilizan para librerías que se importan, por ejemplo, para valores constantes o para reglas de negocio, ¿ya? Luego en un ejercicio que vamos a hacer cuando termine de explicar esto, para entender un poco mejor a qué me refiero con reglas de negocio, ¿ya? ¿Qué otra peculiaridad tiene esta de acá? Que también, al contrario de la variable let, ustedes no la pueden dejar así, sin inicializar. Obviamente porque no se puede reasignar el valor, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes asignan una variable const, no tendría sentido, porque después no la pueden cambiar, ¿ya? Vamos a dejar que tenga 22. Le vamos a comentar. Y bueno, el último tipo de variable sería la variable tipo var, que fue como la primera que se creó en JavaScript.
tiene una funcionalidad exactamente igual a la LED. Por ejemplo, yo puedo inicializar una así y no va a importar. O yo puedo inicializarla con un tipo de data, por ejemplo, hola, y va a estar igual, ¿ya? También esto se puede modificar, se puede reasignar. La voy a mandar como console.log para que vean que se puede cambiar, ¿ya? Y acá, hola, adiós, ¿ya? ¿Qué le hace diferente a la variable LED? Porque con lo que hemos visto ahora es como, oye, estas dos son iguales, ¿por qué no usamos otra y esta no? ¿Cachai? O qué es lo que les diferencian, perdón. Básicamente, la variable tipo var tiene un scope o un contexto global, por así decirlo. Nosotros anteriormente dijimos que las variables tipo let y constante no se pueden ejecutar fuera del bloque de código en el cual se inicializaron. En el caso de las variables tipo var, estas se pueden acceder. Por ejemplo, si yo la genero acá, puedo accederla a una función, o puedo crear una función y luego accederla allá abajito, o yo desde este archivo puedo utilizarla en otro archivo más, ¿ya? A eso se refiere con que son globales. Pero existe un gran pero con estas variables, y es que es una mala práctica utilizarlas, ¿ya? En cualquier contexto, si estás en web, en aplicación móvil, en aplicación de escritorio, lo que sea, es una muy mala práctica utilizar estas variables, porque se pueden reasignar, son de contexto global. Esto genera muchos problemas y por lo general rompe los patrones de diseño de los software, ¿ya? Y la arquitectura muchas veces. Así que personalmente, y bueno, personalmente no, sino que lo estándar sería no utilizar este tipo de variables, ¿ya? Y dejarlas con los const y los let, dependiendo de nuestro requerimiento, ¿ya? Bueno, siguiendo con las variables, vamos a empezar con los tipos de datos. En JavaScript existen varios tipos de datos que se comparten con otros lenguajes de programación, ¿ya? Por ejemplo, numéricos, strings, booleanos o nulos, por ejemplo, los arrays. Pero no está más explicar cuáles están o cómo se interpretan dentro del lenguaje, ¿ya? Vamos a empezar con los números. Con los números. Vamos a crear una variable number, ¿ya? A la cual vamos a asignarle los numeritos. Por ejemplo, un tipo de dato tipo numérico puede ser un menos 2, 0,5 por ejemplo, un 0,2 negativo o positivo 0,2, o puede ser un número negativo normal o positivo normal. Básicamente el tipo de dato number encasilla todos los números, ¿ya? Absolutamente todos los números, ¿ok? Seguida de esto están los tipos string, ¿ya? Que como en otros lenguajes de programación son cadenas de texto. Puede ser por ejemplo un hola mundo, puede ser un número o puede ser una letra, ¿ya? Luego están los booleanos, que esto sería el verdadero o falso, ¿ya? True o false. Luego están los valores nulos, que esto es un poco más complejo de explicar, pero básicamente es la ausencia intencional de un valor, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que a nosotros como desarrolladores le instruimos al programa de manera intencional que queremos que ese valor sea nulo o que no exista, por así decirlo, ¿ya? Que básicamente sería un nulo. Luego está el undefined, que sería similar al nulo, pero este no tiene espacio en memoria, o sea, solo se guarda el nombre de la variable para hacer la referencia, más no su valor, ¿ok? Luego están las listas, que esto igual a Python en este caso. Por ejemplo, puede ser hola, un 9, true, o un objeto, por ejemplo, o otra lista, ¿ya? Y hablando de los objetos, están los objetos. Que básicamente sería esto. Básicamente un objeto sería un tipo de almacenamiento, llave, valor. Por ejemplo, edad, 20. Nombre, Ariel. A esto me refiero con que es edad, o sea, edad, key, valor, ¿ya? Después en próximas secciones del video vamos a ver esto con más detalle, porque es todo un tema, ¿ya? De hecho, ustedes, bueno, el JSON es un objeto. Esto de acá, lo que ven acá es un objeto, ¿ya? Llave, valor, key, valor, ¿cachai? Y eso sería con los tipos de datos,
¿ya? Como dije antes, estos se repiten en la mayoría de lenguajes de programación. Creo que el único novedoso, por así decirlo, sería el undefined, ¿ya? Que no está presente en casi todos los lenguajes de programación. Pero eso, ¿ya? En JavaScript, al igual que en todos los otros lenguajes, existen operadores lógicos, perdón, operadores aritméticos, ¿ya? Los operadores aritméticos son los cuales nos proporcionan la funcionalidad de realizar ecuaciones matemáticas, ¿ya? Estas pueden ser simples, complejas, depende realmente de nuestro requerimiento, ¿ya? En JavaScript, como en la mayoría de lenguajes, existen 6, ¿ya? ¿Cuál sería la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo y la potencia, ¿ya? Vamos a ver cómo se escriben en código y también el funcionamiento, ¿ya? Vamos a empezar por la suma. Vamos a crear, por ejemplo, una línea llamada suma, la cual va a sumar un 2 más un 0,5. Vamos a mostrarla en consola, ¿ya? La suma es... ¿ya? La vamos a ejecutar y nos diría la suma es 2,5. Si le cambiamos a 2 sería 5,5, o sea 4,5, ¿ya? Luego está la resta, que es la típica igual. Por ejemplo, 10 menos 100 y colocamos concept.leo. La resta es resta. Lo ejecutamos y nos dice que la resta es menos 90, ¿ya? Ahora viene la multiplicación, que es lo mismo. Es igual a, por ejemplo, 10 por 10. La multiplicación es... La ejecutamos y nos da el resultado, ¿ya? Estas son como las típicas. Falta la división, ¿ya? O sea, he dividido 2 y console. Y se divide. Ahora entro en las que son un poco más complejas, ya. Que bueno, por lo general la gente se suele confundir bastante porque no son como cosas que se suelen utilizar muy seguido, ¿ya? Por ejemplo está el módulo, que el módulo es una función o un operador en JavaScript que nos permite obtener el módulo, o sea, el residuo de una división en una operación, ¿ya? Por ejemplo, residuo de 5 partido por 2, ¿ya? El residuo de esta operación sería 1. El módulo es... ¿Por qué 1? Porque el 2 cae 2 veces en el 5 y sobra 1, ¿ya? Básicamente sería lo que sobra de la división. Por ejemplo, si esto es una división limpia, por ejemplo, de 1, nos devolvería un 0, ¿ya? Es como algo bien simple. Esto por lo general se utiliza para hacer reglas de negocio que requieran, por ejemplo, patrones numéricos o búsqueda de números primos y cosas así, ¿ya? Y luego está la potencia, que la potencia es un poco más común y se suele ocupar más, que se representaría con 2 asteriscos, ¿ya? Vamos al punto lado. La potencia es potencia. La ejecutamos y nos daría la potencia, ¿ya? Estos serían como los operadores aritméticos de JavaScript. Como dije antes, son bien similares a los, bueno, a los de Python, ¿ya? Y es que en todos los lenguajes de programación están presentes, es como un estándar, ¿ya? En el lenguaje de programación también existen los operadores lógicos y de comparación, ¿ya? Como todo lo anterior, bueno, las variables, los tipos de datos, etc. Esto también se comparte con la mayoría de lenguajes de programación, ya que es una herramienta estándar, por así decirlo, dentro de los algoritmos, ¿ya? Vamos a empezar explicando los operadores lógicos, que en JavaScript existen 3, ¿ya? Existe la conjunción, que sería el AND, la disyunción inclusiva, que sería el OR,
y la negación, ¿ya? Vamos a empezar explicando la conjunción, ya que sería que esto básicamente lo que nos va a permitir es evaluar si todas las expresiones son verdaderas. Por ejemplo, si tenemos un 5 es mayor a 1, esto es verdadero. Y también vamos a preguntar que, por ejemplo, 1 sea mayor a 0, que también es verdadero. Esto nos va a devolver un true, ¿ya? Uy, ¿cómo funciona? Nos va a devolver un true, como ven acá. Pero si, por ejemplo, yo coloco que 1 sea mayor que 10, por ejemplo, esto automáticamente sería false, ¿ya? Porque si bien se cumple esta de acá, esta no, y rompería con la lógica, por así decirlo, o el concepto de la conjunción, ¿ya? Esto no se queda acá, sino que además de evaluar dos expresiones, puede evaluar infinitas expresiones, ¿ya? No es recomendable, pero se pueden evaluar más de dos expresiones a la vez. Por ejemplo, yo puedo preguntar que hola sea igual a hola, ¿ya? Esto es verdadero porque todas se cumplen. Pero ahora si le agrego una A más al hola, sería falso, porque no sería igual. Y ahora puedo agregar otro que, por ejemplo, sea true es igual a true. Esto también es verdadero, ¿ya? Pero ahora si le coloco true es igual a false, esto sería falso, ¿ya? Básicamente eso sería como el principio de la conjunción. Todas las expresiones evaluadas tienen que ser verdaderas para que esto sea verdadero, ¿ya? Para que el valor que devuelva o retorne sea verdadero, ¿ok? Después viene la disyunción inclusiva, que básicamente sería el OR, ¿ya? Sí. Que bueno, esto o el principio de la disyunción es que al menos un valor o una expresión dentro de las que se están evaluando sea verdadera, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco 5 es menor a 2, es falso, o que 2 sea mayor a 1, esto es verdadero, nos va a devolver verdadero. Vamos a ver ahora. Disyunción. Verdadero. ¿Por qué? Porque si bien 5 no es mayor, o sea, no es menor que 2, 2 sí es mayor que 1, ¿ya? Así que se cumple con el principio. Ahora si esto lo coloco con 5, por ejemplo, va a ser false porque ninguna se cumple, ¿ya? Al igual que con la conjunción se pueden evaluar infinitas expresiones, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo colocar ahora un hola es igual a hola nuevamente. Y esto va a ser verdadero porque una se está cumpliendo, que sería esta de acá. Ahora si le quito la H, esta va a ser falsa porque ninguna se cumple, ¿ya? Por lo menos la disyunción es bien fácil de comprender porque básicamente tienes que tener al menos una expresión verdadera, ¿ya? Ahora viene la que por lo general siempre le rompe la cabeza a todos los que la intentan entender, y es la negación, ¿ya? Y básicamente nosotros podemos negar valores. Por ejemplo, podemos colocar que 5 sea mayor que 2, esto es verdadero, vamos a colocar un concepto de negación. Esto va a ser verdadero, y la negación básicamente lo que hace es negar la expresión anterior. Por ejemplo, si 5 es mayor a 2, o sea, es verdadero, lo que va a hacer este simbolito de acá, vas a convertirlo en false, ¿ya? Como ven acá. Ahora si por ejemplo yo coloco que 5 es menor que 2, lo que va a hacer es que va a dar el valor contrario, por así decirlo. El valor contrario sería, o sea, el valor principal sería false. Si yo coloco el false, o sea, la negación detrás, va a ser verdadero, ¿ya? Es un poco confuso porque nuevamente estás como transformando la expresión o manipulando la expresión a tu favor para que esta sea verdadera o falsa, ¿ya? Esto por lo general se utilizan para reglas de negocio o para negar positivos. Por ejemplo, si yo quiero obtener a todos los alumnos que tengan un promedio por debajo del 6, por ejemplo, podríamos utilizar la negación, ¿ya? De la mano con los operadores lógicos, dentro de JavaScript también están los operadores de comparación, que como con todo lo anterior, estos están presentes en todos los lenguajes de programación, ¿ya? Y básicamente esta herramienta nos va a permitir determinar si una expresión o más son iguales o desiguales, ¿ya? En JavaScript existen 8 operadores de comparación.
el de igualdad, el de desigualdad, el de igualdad estricta, el de desigualdad estricta, el de mayor que, el de mayor o igual que, el de menor que, y por último el de menor igual que. ¿Ya? Vamos a verlo en código para que quede un poco más claro, por así decirlo, y para que se vean las diferencias. ¿Ya? Vamos a empezar con el de igualdad. Que como dije antes, lo que hace es comparar si dos números, o sea, dos expresiones son las mismas. Por ejemplo, si colocamos un hola es igual a hola, esto es verdadero porque ambos son iguales. ¿Ya? Voy a colocar esto acá. Lo ejecutamos y va a salir true. Pero si yo le coloco una A más, esto va a ser falso porque dejan de ser lo mismo. ¿Ya? Esto se pone un poco más chistoso cuando nosotros tratamos números. ¿Ya? Por ejemplo, 5 obviamente es igual a 5. Lo vamos a comprobar, es verdadero. Pero también 5 es igual a 5 entre comillas. ¿Ya? Que a priori esto no debería por qué ser verdadero porque 5 no es igual a un texto que contiene un 5. ¿Ya? Pero con la igualdad esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque lo que compara acá es si es que el valor representa lo mismo. Por ejemplo, este 5 representa lo mismo que este otro 5 independientemente si está entre comillas o no. ¿Ya? Esto también ocurre con los valores booleanos. Como saben, los valores booleanos son los valores binarios, o sea 0, 1, true, false. ¿Ya? Otra representación de los valores booleanos, como dije anteriormente, sería el 0, 1. Ahora si nosotros colocamos 0 es igual a false, esto es verdadero. ¿Ya? ¿Por qué es verdadero? Porque ambos representan lo mismo, ya que 0 es la representación binaria del false. Ahora si coloco 1 es igual a true, esto también sería verdadero, que nuevamente el 1 sería la representación binaria del true. ¿Ya? Es un poco chistoso utilizarlo y a la vez peligroso porque en comparativas, código real o en proyectos reales, esto tiende a dar varios problemas, por ejemplo de formato, o puede que, no sé, algún dato esté mal ingresado y pase como verdadero igual. ¿Ya? Seguido de la igualdad está la desigualdad. ¿Ya? Que básicamente al contrario de la igualdad compara si ambas expresiones son falsas. ¿Ya? Por ejemplo, 5 no es igual a 5. Esto es falso, ¿por qué? Porque 5 es igual a 5. Acá la vamos a ver. Como ven ahí, es falso. Pero si coloco 5 no es igual a 6, esto es verdadero porque en efecto no son iguales. Ahora también es chistoso porque si nosotros colocamos 5 es igual a 5 entre comillas, o sea en string, esto es falso también. O sea, es raro porque 5 numérico no es lo mismo que un 5 string. ¿Ya? Es chistoso nomás. Es como un dato curioso para que lo tengan en cuenta a la hora de realizar sus comparaciones. De la mano de estas dos operadores de comparación está la igualdad estricta y la desigualdad estricta. ¿Ya? Vamos a empezar con la igualdad estricta, que se representa con tres signos de igualdad. ¿Ya? Anteriormente nosotros habíamos colocado que por ejemplo 0 es igual a false, porque ambos representan el mismo valor, o ambos quieren llegar al mismo puerto, ¿verdad? Ahora con la igualdad estricta esto no va a ser más posible, por así decirlo, ya que va a comparar que ambos datos representen lo mismo y también sean del mismo dato. Por ejemplo, si ahora coloco 0 es igual a 0, esto es verdadero. Pero ahora si a este 0 lo encierro en comillas, esto es falso. ¿Ya? Porque ambos representan, o sea, si bien ambos representan lo mismo, no están dentro del mismo conjunto de datos, por así decirlo. Porque esto sería un string y esto sería un número. ¿Ya? Con la desigualdad estricta también pasa algo similar. ¿Ya? Aunque en realidad es lo mismo que la desigualdad. ¿Ya? Por ejemplo, esto primero de acá nos daba falso porque estos sí son iguales. ¿Ya? O sea, representan lo mismo. La desigualdad estricta se representa con un signo de exclamación y dos signos de igualdad. Vamos a colocar, por ejemplo, 5 no es igual a 5 entre comillas. Y esto es falso. ¿Por qué? Perdón, esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque si bien ambos representan lo mismo, son de diferente dato. Son un tipo de dato diferente. A ver si por ejemplo le coloco un 4, esto sería falso. Perdón, esto sería verdadero. Perdón. Ahora si le coloco un 5 normalito, o sea el mismo tipo de dato y el mismo número,
Esto sería falso. Ya, pero son iguales, tanto en representación y valor. Dejando al lado el tema de la igualdad y la desigualdad, están los otros operadores de comparación. Sería el mayor que, el mayor igual a que, bla bla bla. Ya, esto sería como lo típico del otro lenguaje. Uy. Y de hecho lo estábamos viendo antes con los operadores lógicos. Ya, voy a colocar mayor. Bien. Y esto básicamente te permite comprobar si es que la expresión X es mayor que la expresión Y. Pero 5 es mayor que 2, esto es falso. O sea, esto es verdadero, que 100 es mayor que 2. ¿Ya? Pero ahora 5 es mayor que 10, no, porque no es verdad. 5 es menor que 10. Pasaría lo mismo con la mayor igual que. ¿Ya? Que básicamente esto te permite preguntar si es que un valor es mayor o igual que otro. ¿Ya? Porque por ejemplo 5 no es mayor que 5. ¿Ya? Pero si nosotros utilizamos el mayor igual que 5 mayor o igual que 5, sí. Porque son lo mismo. Y sí. Ya que se encuentran dentro del mismo rango de números. ¿Ya? Y esto ocurriría lo mismo con los temas de menor igual que. ¿Ya? Menor que es igual a, por ejemplo, 5 es menor que 5. Esto es falso. Menor que. ¿Por qué? Porque 5 no es menos que 5. Pero ahora si colocamos menor igual que, si colocamos es igual a 5, menor igual a 5, esto sería verdadero porque nuevamente están dentro del mismo rango de números. Menor igual que. ¿Ya? Y eso sería por lo menos con respecto a los tipos, o bueno, a los operadores de comparación. ¿Ya? Como mencioné al principio de la sección, esto es sumamente igual, literalmente igual a otro lenguaje de programación. Lo único que varió es que acá en JavaScript estos 4 se comportan de manera diferente. ¿Ya? En JavaScript también están las condiciones, ¿ya? Los block-if, que como dije anteriormente y con todo lo anterior, están presentes en todos los lenguajes, es un estándar. ¿Ya? Lo único que varía es la forma en la cual se escribe. Que en JavaScript es con if, los paréntesis y también las llavecitas. Después está el else if, que básicamente sería lo mismo. Y por último está el else. ¿Ya? Esto no tiene mucho que explicar, o sea, no tiene como mucho juego que dar. Pero vamos a hacer un pequeño algoritmo como para que vean cómo funciona, o el flujo del código. Vamos a crear una variable llamada edad, que va a ser igual a 18. Y vamos a preguntar si es que la edad es mayor o igual que 18. Vamos a hacer el típico control de acceso. Vamos a hacer control. Puedes pasar. Ya que tienes edad. En caso de que no, le vamos a decir, vamos al punto log. No puedes entrar porque eres menor de 18. Lo vamos a ejecutar y nos va a salir que es verdadero, o sea, que podemos pasar ya que tenemos 18. Pero si lo cambiamos a 5, por ejemplo, nos va a decir que no podemos entrar. ¿Ya? Ahora también, como dije antes, está el else if. Save edad es menor o igual. No, es menor que 18. Vamos a colocar esto de acá. ¿Ya? Y a priori se ejecuta. Vamos a colocar esto de acá. A priori se ejecutarían estos dos, el primer if y el segundo el save. ¿Ya? Explotó. No puedes entrar porque es menor de 18 años. Cuando se ejecuta este es cuando nosotros cambiamos este valor, por ejemplo, a un texto. Hola. Voy a colocar LOL porque no es ni mayor que 18 ni menor que 18. Que es un texto. ¿Ya? Básicamente esta sería como la estructura del if. ¿Ya? Ahora, se pueden hacer obviamente cosas más extensas o más complejas, por así decirlo. Por ejemplo, podemos colocarle categoría, no sé, por libros. Y podemos comprobar si la categoría
es igual a, por ejemplo, losa. No sale un dólar. Compraste losa. O vamos a preguntar si la categoría es igual a, no sé, ropa. Entonces, compraste ropa. El save, la categoría es igual. El libro. Sacártelo. Compraste un libro. Y si no, sacártelo. Save. Ejecutamos y va a decir compraste un libro. Ya se pueden hacer como cosas un poco más complejas, ¿ya? Como comparaciones y filtros así, ¿ya? No tiene mucha ciencia, como dije anteriormente, es exactamente igual al otro lenguaje, cumple la misma lógica y el mismo algoritmo, ¿ya? En JavaScript, a diferencia de Python, que es probablemente el lenguaje que hayan conocido primero, además de existir lo if para comparar, también existe otro tipo de comparación, que es el switch and case, ¿ya? Que básicamente nos permite hacer comparaciones simples y entregar o ejecutar un bloque de código en relación a eso, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora voy a crear una fecha. Fecha. Date. Vamos a obtener el día de la fecha. Get date. Que esto básicamente te va a devolver un 0 si es que es domingo y un 6 si es que es sábado. O sea, empiezas domingo, lunes, martes, así, ¿ya? Y vamos a colocar el switch. Dentro del switch se abren las paréntesis y las llavecitas. Dentro de las paréntesis se coloca el valor que tú quieres comparar, ¿ya? Y la estructura básica del switch es un case al menos, por ejemplo el case 0, y también un default. Siempre tiene que haber un default. En este caso el primer case sería como un if y este de acá sería como un else, ¿ya? Acá vamos a colocar console.log voy a adelantar el video para terminar con la estructura de los días, para que no sea tan latoso, ¿ya? Ya, ahí está la estructura del switch completa, ¿ya? Como dije antes, esta función de acá nos va a devolver un número del 0 al 6, siendo 0 el domingo y 6 el sábado. Y básicamente lo que estamos haciendo acá es metiéndolo acá como parámetro para que el switch lo compare con los diferentes casos que le propuse. En este caso serían 6 y el defecto. Ahora, nosotros si lo ejecutamos, va a aparecer, bueno, se va a ejecutar de manera chistosa porque va a pasar por todos los lados, ¿ya? Y eso porque a comparación del if, nosotros tenemos que instruirle que debe de parar una vez se encuentre el verdadero. Esto se hace con un break, ¿ya? A cada caso le vamos a colocar un break y también al default, ¿ya? Para que no se vuelva a ejecutar. Y lo vamos a ejecutar nuevamente y me va a decir que es martes, ¿ya? Lo que ocurrió anteriormente básicamente fue porque nosotros no le instruimos al switch que debía de parar en algún momento. Y lo que hizo fue comparar a cada rato, con todas las posibilidades que le dimos, ¿ya? Esta forma de comparación no se suele utilizar mucho porque es menos potente en comparación a la del if, ¿ya? Por lo general nosotros utilizamos los switch cuando son valores predeterminados. Por ejemplo, los días de semana, las categorías de un libro, por ejemplo, o no sé, pues las categorías de una página web, ¿ya? Antes de pasar con los ciclos, que sería como la próxima cápsula, voy a detenerme y voy a explicar nuevamente lo que son los objetos, pero esta vez de manera más completa, por así decirlo, ¿ya? Los objetos en JavaScript son objetos JSON o clave de valor, como le quieran decir, que básicamente nos permite almacenar, como dice su nombre, una serie de valores, ¿ya? Pero estos con un índice predefinido por nosotros. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un objeto llamado alumno, ¿ya? Alumno, se abre con estas comillas, esta llavecita, ¿ya? Y dentro de este alumno nosotros podemos asignarle propiedades. Por ejemplo, el nombre puede ser Ariel, apellido Silva, edad 22, estudiante. Pero básicamente es como una colección de datos, pero almacenados en base a una llave o a un atributo, ¿ya? Estos atributos pueden ser cualquier tipo de datos. Por ejemplo, yo le coloqué acá los datos primitivos o los tipos básicos, que sería el string, número y booleano. Pero nosotros podemos crear
por ejemplo, más, o bueno, podemos asignar otro tipo de valores. Por ejemplo, voy a colocar acá mascotas. Voy a colocar una lista como valor, ¿ya? Y dentro de esta lista nosotros podemos colocar otro objeto. Por ejemplo, nombre, Muni, tipo, gato, ¿ya? Nombre, Sophie, tipo, perro, ¿ya? Nosotros podemos agregar cualquier tipo de datos a los valores, a las keys, por así decirlo, ¿ya? Y de hecho, como hice acá, podemos guardar otro objeto dentro del objeto. Es extraño, pero funciona así. Por ejemplo, asignaturas, y le coloco así. Pero, no sé. Inteligencia de negocios. Y coloco acá. Notas, un array, un 2 por ejemplo, un 4 y un 5. Asistencia, no sé, un 100%. ¿Cachai? Esto básicamente sería como la estructura de un objeto, ¿ya? Imagínenselo como si fuese una tabla o una entidad dentro de una base de datos, si es que les parece un poco más sencillo esa explicación, ¿ya? O como una tabla de Excel, ¿ya? Que esto sería, por ejemplo, las columnas y los valores serían las filas, por así decirlo, ¿ya? Existen extensiones las cuales te permiten visualizar de manera más cómoda los objetos, ¿ya? Por ejemplo, existe la página llamada JSON Cracker, ¿ya? Yo lo voy a mostrar ahora cómo se ve. Esperemos un segundito. Pueden ver, por ejemplo, yo metí este archivo de acá, bueno, este objeto de acá, lo metí acá, en la página, ¿ya? Y básicamente me permite visualizar de manera más gráfica lo que significa cada valor. Por ejemplo, están los valores comunes, que sería el nombre, el apellido, la edad y el valor estudiante, que serían valores primitivos, como dije anteriormente. Y después está el valor mascota, que como ven acá, es un array. Y este array dentro tiene otro objeto, como se puede visualizar acá, ¿ya? Y después está el objeto de asignatura, que tiene un valor, el cual sería inteligencia de negocio, el cual tiene un valor llamado asistencia, el cual es un número, y unas notas, que serían un array, ¿ya? Esto no es como necesario que lo aprendan, son herramientas como para visualizar un poco mejor los objetos, ¿ya? Y básicamente la función que cumplen los objetos en nuestro código sería de un conjunto de datos, ¿ya? Los objetos probablemente les van a cobrar más sentido o se van a enamorar, por así decirlo, más de los objetos cuando empiecen a ver APIs, ¿ya? O cuando empiecen a ver, sí, APIs o bases de datos, por así decirlo, ¿ya? Porque los objetos siguen el formato JSON, el cual es el estándar para crear APIs y compartir datos. Ya que expliqué qué eran los objetos de manera un poco más compleja, por así decirlo, completa, vamos a empezar con los siglos, ¿ya? En JavaScript existe una cantidad de siglos enorme, ¿ya? Está el while, el do while, el for in, el for of, está el for each, por ejemplo, y en realidad hay muchísimos for que casi ni se ocupan, pero existen, ¿ya? Vamos a empezar explicando el while, que es como el típico, ¿ya? El que siempre les enseñan. El ciclo while nos permite crear ciclos o iteraciones infinitas, ¿ya? Las iteraciones van a depender de si nuestra condición se cumple o no. Por ejemplo, si yo coloco un while true, como siempre va a ser verdadero, esto siempre va a tirar un console.log hola, ¿ya? Como se ve acá. Hay que tener mucho ojo con estos ciclos infinitos, ya que por ejemplo si la condición nunca se cumple, o ni siquiera se trata la condición, puedes quemar, o no sé si quemar, sino crashear PCs, por ejemplo, servidores o clientes, ¿ya? Así que sí, hay que tener mucho ojo con, ¿cómo se llama? Con estas condiciones, ¿ya? Con estos ciclos. Este ciclo, aquí antes, seguía a base de una condición. Voy a colocar conteo actual. Punto. Vamos a colocar counter más. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hacer un conteo del 0 al 4, creo. ¿Ya? Básicamente sería eso, ¿ya? No tiene como ninguna
no tiene mucha ciencia ya. Este siglo se utiliza bajo el contexto, por ejemplo, de preguntar repetidamente a un usuario por un input en caso de que se equivoque, por ejemplo. No sé, podría ser, por ejemplo, también a la hora de esperar una respuesta por parte de una API. O si quieres ejecutar una función eh, de manera repetida, de manera infinita. Sí. Son para casos bien concretos. Ya. Otro tema de este es que si, por ejemplo, nunca se cumple la condición, o la condición de lleno empieza siendo falsa, por ejemplo, si counter es mayor a 5, que no es verdadero, no se va a ejecutar ninguna vez el concept.log. ¿Ya? En comparación con el do while, que es el siglo que vamos a ver ahora. ¿Ya? El do while tiene esta estructura. Do, o sea, hace esto, concept.log. El conteo es counter. Hace esto mientras esto sea verdadero. Por ejemplo, conteo sea menor que 5. Si esto lo ejecutamos, esto se va a ejecutar al menos una vez. ¿Ya? Y se ejecutar. Bueno, hubo un pequeño corte porque se me olvidó. Bueno, me crashó la consola. Donde no puse nunca que aumentar el contador. Voy a colocar que aumente. Y ahora sí es un ciclo finito. ¿Ya? Básicamente esto, hace esto mientras esto se cumple. En comparación con el while normal, esto por ejemplo, si colocamos que sea mayor a 5, mayor a 5, mayor a 5, esto en el while anterior, esto no se iba a iterar ni siquiera una vez, ¿ya? En este caso se va a ejecutar una vez, ¿ya? Esto básicamente es porque primero pregunta si esto es verdad, o sea, que le dice a la instrucción o al algoritmo que haga esto y después pregunta si es que esto es verdadero para seguir haciéndolo, ¿ya? Es un poco confuso y en realidad este ciclo nunca se hace, o casi nunca se usa. Honestamente en proyectos reales he visto pocos algoritmos que requieran de utilizar este tipo de ciclo, ¿ya? También está el ciclo for, ¿ya? For, el cual básicamente te permite iterar números, o sea, X cantidad de veces por ejemplo, o te permite iterar listas o objetos, ¿ya? Vamos a empezar iterando números. La sintaxis básica es let x, por ejemplo, o cualquier nombre variable, le voy a poner nombre, es igual a un valor, punto y coma, el valor, o sea, la condición que se tiene que cumplir para que se ejecute el for. En este caso voy a colocar nombre es, perdón, menor que 5 y al final va a ir lo que se va a aumentar la variable, por así decirlo, ¿ya? Vamos a colocar console.log, el conteo es de, vamos a ejecutar y se va a ejecutar 4 veces como el anterior, ¿ya? Este es como lo básico, ya podemos colocar por ejemplo que acá se sume 2 veces para que vaya de 2 en 2, por ejemplo, o eso acá 0 más 2, 2, 4, ya. Esto es porque pasó del 4 al 6 y no se cumple la variable, no se cumple nunca, ya. Pero básicamente sería eso, esto con el conteo. El for del conteo en realidad nunca se usa, a menos de que quieras o tengas un caso bien puntual en el cual quieras hacer un conteo real. Por ejemplo, quedan 5 segundos, quedan 4, quedan 3 y así, ¿ya? El for se utiliza para más que nada iterar listas, ¿ya? O objetos, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a crear una lista acá. Lista, vamos a colocar una lista de compra, por ejemplo, pan, cecina, jamón, creo que es lo mismo, queso y lechuga. ¿Ya? Nosotros vamos a iterar la lista con let, no sé, compra of list, ¿ya? Y esto vamos a colocar un console.log compra. Y esto lo que va a hacer es, como van a ver acá, iterar nuestros valores dentro de la lista. Esto en el caso de que utilicemos el for of, ¿ya? Porque ahora si colocamos for in va a cambiar todo el paradigma. En vez de darle unos valores nos van a dar los índices, como se ve acá. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ya?
Esto básicamente se diferencia o se utiliza dependiendo del objeto que quieras iterar. Por ejemplo, si tú quieras iterar una lista, es más recomendable que utilices el of, ¿ya? Y ahora, si quieres crear, o sea, iterar un objeto, como el que vamos a iterar ahora, objeto, igual a, por ejemplo, no sé, nombre, Pepe, apellido, Pepa, edad, eso, -5, estudiante, false, no estudia. Ahora, por ejemplo, si metemos el objeto en un ciclo, voy a colocar let atributo, creo que era int objeto console.log atributo. Lo que nos va a hacer es devolver los nombres del atributo. Sería nombre, apellido, edad y estudiante. ¿Ya? Ahora, si en vez de colocar el int colocamos el of, que fue el primero que vimos, o sea el anterior, nos va a tirar un error. Y eso básicamente porque el objeto en sí no es iterable. Lo que se puede iterar son sus llaves, ¿ya? Que sería esto de acá. Ok. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder a los valores de los objetos, podemos colocar el int. Y además podemos hacer esto, por ejemplo. Atributo. Colocamos esto de acá. Tiene el valor. Y metemos el objeto, o sea la variable. Y vamos a utilizar el atributo como índice para acceder a ese valor, ¿ya? El atributo nombre tiene el valor Pepe, el atributo apellido tiene el valor Pepa, el atributo edad o el índice de edad tiene el valor -5 y el atributo estudiante tiene el valor false, ¿ya? Esto por lo menos con los for in y for off. Como esto es un video y a lo mejor estoy yendo un poco rápido, lo más probable es que este video lo transcriba en forma de apuntes, ¿ya? Los apuntes van a ser más concretos, por así decirlo, o más resumidos, pero también más explicados, bien explicados, perdón, no sale. Y por último existe el for each, ¿ya? Que básicamente nos permite iterar listas de forma rápida y desordenada, ¿ya? Vamos nuevamente a ir a la lista de compras: pan, queso vegano, leche vegana y no sé, jugo, ¿ya? Y básicamente en vez del for each vamos a colocar un for, o sea, el for of, vamos a colocar el for each, ¿ya? Y esto lo que hace es recibir una función o un método como callback, ¿ya? Que eso lo voy a explicar después. Y básicamente un callback es una función que se va a ejecutar en otra función, ¿ya? Es como una función como parámetro, para que lo entiendan mejor. Ya está el for each, acá dentro de los paréntesis vamos a colocar el nombre de la variable al cual le queremos asignar al objeto actual. Yo le voy a colocar compra, vamos a colocar de comprar y colocamos comprar. Lo ejecutamos y ahora funciona bien, ¿cachai? Como dije antes, esto dependiendo de la magnitud de la lista te puede ser perjudicial usarlo o te puede ayudar, puede ser beneficioso. Por ejemplo, si no te importa que la lista tenga un orden específico, puedes utilizar esto, ¿ya? Pero si te importa que la lista siga su orden, por ejemplo, si acá tenía un pan, acá un queso, acá un jugo, por ejemplo, y quieres que ese orden se respete, no te recomiendo utilizar este for, porque para optimizar, por así decirlo, el proceso, lo que hace es desordenar todo y tomarlo como está, ¿ya? Y ejecutarlo. Eso sería por lo menos con los for, ¿ya? Con los ciclos. Ya vimos lo que eran las variables, los tipos de datos, los ciclos, las condiciones y todo eso. Y nos quedaría por ver qué son las funciones, ¿ya? En todos los lenguajes, en la mayoría por lo menos, existen funciones o métodos las cuales nosotros podemos crear. Y básicamente son porciones de código reutilizable que nosotros podemos programar para después utilizarlo cuando estimemos conveniente, ¿ya? En JavaScript y en la mayoría de lenguajes existen dos tipos de funciones: las void, que básicamente son funciones que no devuelven ningún valor, sino que ejecutan un algoritmo, y las que tienen un return, que, como dice el nombre, devuelve un valor, ¿ya? Vamos a crear ambas funciones para que revisen la diferencia, ¿ya? Sumar, ¿ya? Esto sería como la estructura básica de una función.
está la palabra clave function, el nombre de la función con la cual nos vamos a referir después, y dentro de los corchetes, perdón, de los paréntesis, nosotros podemos, por así decirlo, asignar los parámetros que vamos a recibir en la función. Por ejemplo, yo voy a recibir dos parámetros, el número 1 y el número 2 para sumar. Y vamos a utilizar la palabra clave return para sumar estos dos. Se puede devolver el valor de la suma de estos dos, ¿ya? Ahora, esto sería la función en la cual devuelve, la función retornadora, por así decirlo, como quieran llamar, ¿ya? Y por otro lado está la función que, bueno, mostrar var o resultado. La función void, que va a ejecutar código plano, por así decirlo, no va a devolver nada, ¿ya? Voy a colocar len suma es igual a sumar 5 más 10, por ejemplo. Vamos a enviar un console.log suma. Acá abajito voy a colocar console.log. Vamos a hacer una suma. Y vamos a llamar la función mostrar resultado, ¿no? Lo ejecutamos y vamos a hacer una suma y 15, ¿ya? Como si se dan cuenta, el valor que yo retorné acá en esta función lo reutilicé para asignarle a una variable, la cual se llama sum, ¿ya? Y después lo mostré como un console.log, ¿ya? Esto básicamente sería como lo básico o las funciones de manera bien resumida, ¿ya? Con las funciones se pueden hacer cosas bien interesantes, por así decirlo, ¿ya? Ya que existen funciones recursivas, las cuales se ejecutan de manera infinita, por así decirlo, hasta que se cumpla una condición, ¿ya? Sería el video de la clase, por así decirlo. Básicamente era como un repaso o una... Sí, como un repaso de lo que ya sabían en Python, pero está explicado para Java, ¿ya? Les debo la explicación de las funciones asíncronas, que son otro tipo de función, el cual no voy a poner a explicarlo ahora, pero es otro tipo de función, ¿ya? Y también la explicación de las clases, ¿ya? Que básicamente ahí estaríamos tocando lo orientado a objetos. Pero esto probablemente lo veamos en clases, en clases normales, por así decirlo, ¿ya? Lo contemos como materia. Y eso sería. Espero que el video haya sido de su agrado, que la materia que haya explicado acá se haya explicado de manera clara, que no hayan quedado dudas, y en caso de que las haya, siéntanse la libertad de preguntarla por Discord o por WhatsApp. Y eso, voy a dejar probablemente en el WhatsApp o en el Discord un archivo PDF nuevamente con algunos ejercicios y algún código que les sirva para desarrollar ese ejercicio.